Amigos, amigas, colegas, estudiantes, les damos la bienvenida a una nueva sesión de Residencias en Historia, una serie de charlas organizadas por el Instituto de Historia UC. Para esta sesión agradecemos la colaboración de la editorial Mímesis. Hoy, 29 de octubre, le damos la bienvenida al profesor Dipesh Chakrabarty. El profesor Chakrabarty es profesor de Historia, Lenguajes y Civilización del Sudeste Asiático en la Universidad de Chicago y miembro del Chicago Center for Contemporary Theory. Estudioso de las convergencias de la historia y el pensamiento postcolonial, así como de las transformaciones de la política de masas en el subcontinente indio, es autor, entre otros títulos, de Al margen de Europa, El humanismo en la era de la globalización, la descolonización y las políticas culturales. Desde hace poco más de una década, se ha venido interesando también por el problema del cambio climático, la amenaza del calentamiento global y su relación con el desarrollo del capitalismo moderno. Sus reflexiones han sido publicadas en prestigiosas revistas, comenzando con El clima de la historia, 4 tesis, publicado en el 2009 en Critical Inquiry, y que ha sido desde entonces uno de los aportes más significativos para una mirada humanista del problema. Recientemente, la editorial Mímesis publicó Clima y Capital, la vida bajo el Antropoceno, que reúne varios de sus trabajos sobre el tema. En su último libro, The Climate of History in a Planetary Age, desarrolla estas reflexiones, evaluando la manera en la que las percepciones derivadas de las geociencias pueden alterar nuestra autocomprensión de la modernidad occidental y de nuestro ethos moderno. Es un honor recibirlo hoy en una nueva sesión de Residencias en Historia. Su charla se titula El clima de la historia en una era planetaria. Al finalizar, la charla será comentada por Consuelo Viskupovich, de la Universidad Mayor, y Patricio Arregada, del Instituto de Historia UC. Agradecemos al profesor Chakrabarty, a la profesora Viskupovich y al profesor Arregada a esta nueva sesión, el participar en esta nueva sesión de Residencias. Antes de comenzar, un recordatorio y aviso. La charla de hoy contará con traducción simultánea del inglés al castellano. Para ello, deben elegir en la botonera, una suerte de globo terráqueo abajo a la derecha en Zoom, el idioma de la traducción. Para aquellos que están en YouTube, la transmisión es en el idioma original y luego se sube la traducción. Profesor Arti, bienvenido, muchas gracias. Thank you, Professor Mont, for the introduction. Muchas gracias a profesora Mont y gracias a Gael por la interpretación, y gracias a Patricio y todos ustedes por esta invitación de compartir con ustedes y unirme. Estoy un gran honor para mí y siento no estar ahí en persona. Y espero que algún día pueda estar con ustedes cuando ya no estemos en esta situación. Y también agradecer a Raúl por la edición Mimesis, por haber tomado un interés en mi trabajo y por haber hecho una publicación. Y quizás voy a hablar unos 20 o 25 minutos sobre algunas de las ideas que entraron en el libro y podamos entonces quizás tomar preguntas a partir de ahí. Entonces soy historiador por profesión y un humanitario, un profesor de historia humanitario o humanista, y me gusta mucho el tema de imperialismo, descolonialismo y todos estos temas que son muy interesantes. Y como historiadores y como humanista, nos entramos en el tema de cambio climático muy tarde. Y recién en el 88, 89, 1988 es cuando un científico, Jensen, habló con los políticos americanos sobre el calentamiento global. Pero aún en 2000, cuando un profesor de historia, Alsmeyer, escribió un artículo que se llamó
trayendo el siglo XX a la historia, él no tenía nada que decir sobre el cambio climático y solo puedo asumir que un hombre educado como él no había escuchado sobre el cambio climático en el planeta. Y esto era el año 2000. Entonces, aún cuando escribí mi primer ensayo en 2009, era uno de los primeras intervenciones por humanista en este debate. Y a partir de ahí, los científicos escribieron varios libros sobre el cambio climático desde los años 90. Los economistas ya estaban viendo un poquito cómo enfrentarse a eso, y los economistas básicamente son los que trajeron su literatura sobre los riesgos y el manejo de riesgo para ver ese tema del cambio climático. Algunos filósofos como Peter Singer al comienzo de los años 2000 hablaron de los temas de justicia climática y el hecho de que los países tenían más responsabilidad, los países más modernos tenían más, los países que él llamaba que eran retrospectivamente culpables, y luego vio a China, India y sus grandes poblaciones, y los que eran prospectivamente también culpables algún día, pero él estaba siendo muy filosófico, pero esto era cerca de 2007, y entonces como humanista yo sentía que estaba entrando la hora de hablar de eso, y otros me siguieron. Y él quizás era uno de los primeros, quizás hasta el primero. Y esto fue por accidente, de hecho. Pero mientras trabajaba en el problema, me di cuenta que había tres diferentes problemas históricos, a nivel histórico, que estaban juntándose. Entonces estaba intentando entender el problema desde como historiador. No estaba intentando resolverlo porque los científicos estaban intentando definirlo, y los económicos y políticos estaban intentando definirlo, y algunos activistas de la conferencia de Río del comienzo de 90, 92 estaban hablando de lo que había que hacer, pero para mí estaba muy interesado en ver un problema que surgía frente a la historia, y el tipo de historia, algunos estudios que estaban haciendo en Europa. Cuando escribamos estas historias sobre los derechos y terminar el colonialismo, el imperialismo, era difícil separar los temas. Pensábamos que naturalmente no era tan importante como se ve hoy en día, pero lo separamos. Habían la historia medioambiental era un tema aparte, no era realmente el tema principal. Entonces ahora que miramos hacia atrás, lo que viene junto cuando vemos el problema climático son tres tipos de historias, y podemos hablar de tres temas de historia del mundo. Uno es la historia de la descolonización, democratización, desarrollo económico, y todos post Segunda Guerra Mundial, en diferentes partes del mundo, y en Latinoamérica, por ejemplo, tenía algún tipo de independencia nacionalista, y hablamos de como tenía que ver con la decolonización en mitad de los años del siglo XX, y en África también, y la historia y como disciplina empezó a involucrarse en diferentes olas de democratización. Entonces, historia presente, historia humana, historia indígena, historia de los derechos. Y básicamente nos están diciendo que estamos viviendo en un mundo donde estaban luchando por sus derechos. Al mismo tiempo está ocurriendo la guerra de Vietnam, mientras yo estaba creciendo, y la revolución china, la guerra de Vietnam,
Y de hecho, todo eso nos afectaba a nuestro pensamiento. Y hasta que en 76, cuando se terminaba la guerra de Vietnam, había un periódico que decía que hablaba de la resistencia y de repente estamos, a partir de los años 80, estamos empezando a hablar de esto. Entonces podemos considerar una historia del mundo que hablaba de la descolonización, de reconstrucción posguerra, y que nos llevaba hacia los años 90, la globalización, que podríamos hablar de alguna nueva, a partir del periodo de Margaret Thatcher, Ronald Reagan en Estados Unidos, la desindustrialización de América del Norte y la modernización de China que estaba empezando después a partir de 78. Y esto es una historia. Y esta historia estaba ocurriendo también mientras estaba ocurriendo la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría estaba produciendo otra cosa en la historia del mundo, desde también después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta historia era escrita por científicos. Y era lo que podríamos llamar la historia de una visión. Entonces la historia humana estaba pasando de democratización, el final de los imperios, al capitalismo neoliberal, lo que llamamos la globalización. Eso era un nivel de historia que estamos escribiendo. Los científicos no estaban pensando a nivel de historia, pero estaban viendo la discusión sobre la historia del mundo. Tiene que ver con el planeta, y esto estaba ocurriendo porque al final de la Segunda Guerra Mundial, o a través de la Segunda Guerra Mundial, lo que la Unión Soviética y los americanos empezaron a tomar interés en lo que iba a pasar después. Y por 3 o 4 razones. Una, durante la guerra, estamos hablando del clima, y si se podía transformar, armentizar el clima y se puede utilizar para atacar al enemigo. Podríamos crear una sequía contra sus enemigos. Entonces fue interesante que la historia de la formación de las nubes estaba creciendo, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, y luego querían medir las pruebas de armas nucleares y los efectos después, y también la competencia hacia el espacio. Y todo eso, estamos hablando de 58 aquí, donde un americano que sea oceanólogo se sentó con el presidente y le dijo: usted debería tener consejos de científicos sobre el tema de la atmósfera. Y los científicos le dijeron en 58, el presidente de Estados Unidos, que los humanos están llevando un gran experimento al colocar en el aire muy rápidamente el dióxido de carbono y otros gases invernaderos que están afectando al planeta están pasando a cientos de millones de años muy profundamente, como y eso está diciendo que eran un experimento, y estamos colocando eso muy rápidamente en el aire a causa de los combustibles fósiles, y eso estaba ocurriendo. Y Carl Sagan en la NASA se les dio la tarea de encontrar si los norteamericanos podrían colonizar a Marte. Y yo recuerdo que estaba creciendo en Calcuta, en India, estaba creciendo y viendo una revista de Times, y había una imaginación cómo se vería Marte si los norteamericanos fueran allá. Y en el dibujo que hacían, Marte se veían como Manhattan, con grandes edificios en Marte. Pero ellos querían saber si Marte podría ser colonizada. Entonces querían saber si había vida aún en Marte, o si pudiese ser transformada como algo habitable. Y Carl Sagan trabajó con James Pavlov, que es un química británico que trabajó con Carl Sagan desde 58 al 61, y eventualmente trabajó con el proyecto Gaia. Pero estos científicos estaban estudiando diferentes planetas, tanto Marte como Venus,
y preguntándose qué hace que un planeta sea habitable para la vida. Entonces, ninguno de ellos era biólogos inicialmente, y luego Carl Sagan se juntó con Margolis y se unió al equipo y trabajó en el proyecto Gaia, y ella era bióloga, pero estaban preguntándose preguntas biológicas, pero preguntándose como físicos y científicos, y qué hace que un planeta sea bueno para la vida. Y estas preguntas de por qué Venus es tan caliente, por qué Marte es tan frío y por qué nuestro planeta es exactamente a la temperatura adecuada. Entonces, como resultado de esto, vieron que una vez que la vida ocurra en un planeta, diferentes formas de vida toman lugar para hacer que el planeta sea habitable. Y James Pavlov es muy famoso por haberle dicho a ese grupo: no se preocupen por hacer que Marte esté preparada para humanas, que esté lista para bacterias. Y luego las bacterias van a hacer el resto del trabajo. Porque lo que estaba ocurriendo, estaban estudiando la historia geológica del planeta Tierra para saber la historia de la vida de ese planeta y qué lecciones se podían extrapolar a partir de ahí, a través del estudio de este planeta a otros planetas. Cómo eventualmente podemos entonces estaban mirando entonces en comparación a Marte y Venus. Y se dieron cuenta que en la Tierra, la atmósfera, una razón por la que vivimos es que tiene el oxígeno al porcentaje adecuado. Si hubiera más oxígeno, las cosas no podría funcionar. Si tuviera menos oxígeno del que tenemos, los animales se ahogarían hasta morir. Y el oxígeno es un gas reactivo, se mezcla con otras cosas. Se dieron cuenta de que el planeta que tiene el nivel de oxígeno debe proveer oxígeno fresco todos los días. Y nos se preguntaron entonces quién lo hace, y se dieron cuenta que en este planeta es realmente formas de vida que los seres humanos consideran formas inferiores de vida, como bacterias, hongos y fitoplanctones, algas y plantas muy pequeñitas en el océano, y los árboles, obviamente, que de hecho los fitoplanctones son 50% del oxígeno fresco todos los días. Entonces, si calentamos el agua a tal nivel hasta que se mueran los fitoplanctones, entonces estaríamos destruyendo el sistema que provee oxígeno. Y cuando a estas personas se les pidió durante cuánto tiempo estas pequeñas formas de vida han proveído el aire con oxígeno para proveer una atmósfera adecuada, la respuesta era sorprendente: por 375 millones de años. Y cuando uno lo lee, uno se da cuenta de qué es la vida, nos da una perspectiva desde el planeta. El planeta nos permite vivir o tener vida en el planeta, creando esa atmósfera, pero esa atmósfera no era necesariamente hecha para nosotros. Y aunque si no hubiesen nacido los seres humanos, el planeta podría tener esa atmósfera para apoyar otras formas animales. Entonces, y por eso que Pablo mencionó que dejen que el planeta Marte esté listo para las bacterias. Y esta idea de que la vida hace algo para soportar la vida, apoyar la vida, tenía que ver con la intuición, y lo llamó Proyecto Gaia. Pero ese tipo se mutó poco a poco en Earth System Science. La SANA empezó a hacer el primer comité en 93, entonces es ciencia reciente.
Y ese sistema de ciencias de la Tierra tienen que ver con analizar los cambios del planeta. Es una ciencia que nos dice cómo la geología y biología están conectados en este planeta para hacer no solo esta vida humana, sino que mantener una vida multicelular posible. Y la tercera historia que nació de esto es, hay una relación entre el humano y lo no humano. Porque la vida humana depende de lo que la vida no humana y lo que hagan las vidas no humanas. Y lo que los científicos climáticos empezaron a decir poco a poco es que la humanidad, con la tecnología y los números, había crecido tanto que están empezando a afectar lo que llamamos el sistema de soporte de vida en el planeta. Entonces, les voy a mostrar algunas diapositivas rápidamente que algunos de ustedes deben conocer, lo deben conocer, se llama la gran aceleración, pero para mostrarle rápidamente un poquito de la historia de la vida y del mundo y para darle un poquito de sentimiento para ver dónde empezó el problema. Entonces voy a compartir mi pantalla. Se llaman los gráficos de gran aceleración. Stephen y otros científicos. Y básicamente, si miran esto, es a partir de los años 50 que todo lo que hemos utilizado, el uso de agua, todo empieza el turismo internacional, empieza a crecer exponencialmente telecomunicaciones. Entonces, si aún dice que el capitalismo el que está haciendo, no, la aceleración ocurre realmente a partir de los años 50. Y si uno hace un corte ahí y lo ve en los años 50, vino de los países de la OCDE reconstruyendo sus economías después de la guerra, y luego tenemos los países del BRICA y otros países, pero si leemos esos gráficos sin problema, decir, hay evidencia de vivencia humana, y quería decirles que en este periodo, el ratio, la velocidad en que la clase media creció, empezó a tomar velocidad. Entonces, si miran a la población aquí, éramos 1.7 billones en mitad del siglo XVIII, y éramos 6 millones en 2 millones, y ahora somos cerca de 8.000 millones. Pero la población, de hecho, al final de la secundaria éramos como 3.000 millones. Entonces agregamos 3.000 millones en el último cuarto de siglo y luego 2 billones en estos 10 años. Entonces, más humanos, sobre después a partir de los años 30, cuando se entrenó todos los sistemas públicos de salud, hay más humanos que estaban viviendo y sobreviviendo. Entonces, la población humana creció y la tecnología creció mucho, todo creció. Entonces, si no había problemas climáticos, lo veríamos como una historia de que los seres humanos están viviendo muy bien. Pero estos gráficos nos dicen otra cosa, cómo el planeta estaba reaccionando y lo que estaba ocurriendo con los seres humanos, y todo crece a partir de los años 50. Entonces, viendo esto y la propuesta que estaban haciendo, y voy a dejar de compartir. Ahora, los científicos estaban diciendo dos cosas que eran de interés para historiadores. Primero mencionaron de que
esta gran expansión humana, y por lo tanto la emisión estaba aumentando la temperatura de los océanos. Y la temperatura del planeta que estaba aumentando, que quería decir que la temperatura del agua no solo estaban creciendo, sino que pasaban a ser más ácidos. Y en general, cuanto más ácido se pone el océano, va a tener mayor impacto en las criaturas, sobre todo las pequeñas criaturas que ya no pueden hacer esas, y si suben mucho, entonces el fitoplanctones también iban a morir. Y entonces algunos que estaban haciendo a muy alto nivel, está afectando por primera vez en la historia del planeta, causado por una especie biológica, los seres humanos, y tanto así que pensaban que estamos comenzando en la sexta gran extinción humana y que iba a intensificarse de aquí a 300, 600 años. Y lo que ellos estaban diciendo entonces que el impacto total de la humanidad sobre el planeta era algo como el impacto del asteroide que eliminó a los dinosaurios. Estaban diciendo entonces que los seres humanos estaban transformándose en una fuerza geofísica y somos como algo que ocurre a nivel colectivo. Y en toda la historia que he escrito y he leído, siempre hacemos una diferencia entre seres humanos y cosas, pero los científicos están diciendo que y los seres humanos pasamos a ser como una cosa que está afectando todo el planeta y pasamos a ser una fuerza planetaria. Y quería terminar diciendo entonces que esa gran aceleración contiene también la historia de la aceleración también del consumo humano. Entonces se veía como si la humanidad que tenía 300.000 años, pero recién que llegamos a 1.000 millones de personas que empezaron a tener refrigeradores y autos a comienzos del siglo XX, y nos tomó 20 años en tener 2.000 millones, y luego 9 años, otro 1.000 millones, y luego 7 años, tener otro 1.000 millones, y luego 5 años. Y algo otro cambio significativo es que en 2000, 70% de la clase de consumo venían de los países occidentales. Y hoy en día ahora es 35% solamente. Entonces, la mayoría de las clases que vienen de India, China, África, están empezando a crecer muy rápidamente. Es a partir de ahí que empecé a decir la condición humana ha cambiado. Porque cuando estamos escribiendo la historia humana antes, tomamos el planeta como un hecho. Asumíamos de que sobre cuántos humanos tienes en el planeta, el problema real tiene que ver con la distribución de riqueza y desigualdades, sin importar cuántas personas tenían los mismos derechos. Entonces solíamos trabajar con una visión política que era indiferente sobre cuántos humanos, cuántos están consumiendo, cuál es el impacto en el planeta, pero hoy en día hay cosas adicionales que empezaron a entrar en juego. Y poco a poco empezamos las cosas que eran planetarias empezaron a ser nuestra preocupación, y si alguien, un filósofo, mirase a los historiadores en el siglo XX y se preguntara cuáles son las preocupaciones humanas en ese momento, verían globalización, desigualdad, el neocapitalismo y todas estas cosas.
Hoy en día, gracias a temas como el aumento del nivel de los mares, el calentamiento global, la posibilidad de refugiados planetarios, acidificación del agua y el tema de combustibles renovables o no, todo eso empezaron a ser temas de preocupación. Entonces yo veo un cambio desde el final del siglo XX, en los últimos 20 años, donde empezamos no solo a preocuparnos por la historia de la globalización, también estamos preocupados por la historia del planeta mismo. Y sin pensarlo mucho, estamos hablando de la distinción entre el tiempo planetario y el tiempo humano. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de combustibles renovables o no renovables, no estamos pensando en los próximos 300.000 años, porque el planeta va a poder recrear combustibles fósiles y son renovables si lo pensamos en, hablamos de 200 millones de años. Son los seres humanos los que no son. Entonces, nuestro tiempo como seres humanos empezar a estar conectado con el planeta, aún haciendo esa distinción entre renovable y no renovable. Y entonces pensaba que un filósofo que si mirase estas diferencias, diría que los seres humanos están pasando de una edad global y entrando a una edad planetaria y están en el nivel en juntar esos dos. Y quizás voy a parar ahí y tomar preguntas y comentarios y hablar quizás de algunos otros puntos después mientras avance esa conversación. Te voy a dejar de compartir aquí. Entonces creo que se acabaron mis 20 o 30 minutos, entonces tiene la palabra. Ya. Ahí está bien, Gael. ¿Se escucha bien? Sí, ya. Bueno, muchas gracias, Dipesh. Sí, bueno, vamos a hacer un comentario cada uno con Consuelo y después vamos a ir articulando algunas otras preguntas y podemos ir sumando algunas que vayan apareciendo en el chat. Yo me quería centrar sobre todo en la propuesta desde el antropoceno, que ha sido quizás una de las más discutidas y criticadas también desde los primeros textos del 2009, el de las 4 tesis. Me parece que más que ser un libro sobre una manera distinta de hacer historia, que es lo que me parece más interesante de esta propuesta, es que se trata más bien de un enfoque ontológico sobre cómo las percepciones derivadas de las geociencias pueden afectar nuestra manera de autocomprender nuestra propia modernidad, nuestro propio etos moderno. En qué medida estas pueden realmente afectar la manera de concebir lo político. Y en ese sentido el concepto de antropoceno como matriz para aproximarse al problema del cambio climático ha sido bastante discutida y comentada, ya sea por el carácter universalista de sus alcances, por la derivación hacia una nueva forma de entender la especie, o por la importancia que se le otorga al capitalismo en cuanto agente de las transformaciones geológicas del último tiempo. ¿No? El tema de las responsabilidades, en qué medida es una responsabilidad compartida por todos por igual, la jerarquía de las responsabilidades, etc. Me gustaría centrarme en particular en este carácter, en la universalidad de esta responsabilidad de la acción geológica del hombre, en cuanto a especie propia de la perspectiva antropogénica propuesta por el profesor. Desde su artículo citado por acá ya del clima de la historia 4 tesis del 2009, él ha planteado, y cito, un universal que surge de la sensación compartida de una catástrofe, cierro comillas, y que nos obligaría a asumir como especie la responsabilidad de nuestro rol colectivo en cuanto a agente biológico y geológico. Esto implica pensar la especie del antropoceno como un agente, como una nueva historia universal humana, pero que al no poder subsumir particularidades, como lo haría un universal de tipo hegeliano, más bien deberíamos llamarla provisoriamente, como decía por entonces, una historia universal negativa, tomando el concepto de Adorno. Y para lo que hoy lo que me interesa ver justamente es la recepción que tuvo sobre todo los pensamientos en la izquierda, ¿ya? Cómo fue criticado un poco eso y en qué medida esa crítica ha sido
la he ido contestando en algunos de los textos, pero también me gustaría cómo ha sido el proceso de digerir esa crítica, cómo fue incorporada, si lo fue o no, un poco más en este texto. Porque en cierta medida... Okay, good. Yeah, sure. Yeah. So, yes, so the scientists came up with this idea. Entonces, esa idea de que el antropoceno teníamos, salíamos entonces de la época y entramos en una nueva época, y esto es realmente una unidad muy pequeña en historia geológica, pero aún como pequeña unidad, pueden ser 10 millones de años, y de hecho, esa idea antropocénea sería las épocas más cortas que tendríamos. Y cuando mencionan de que para mí claramente este es un periodo en más humanos han vivido, más humanos han sobrevivido, como estamos hablando en los gráficos de poblaciones. Y eso no quiere decir que todos vivían bien, pero vivían más tiempo. Entonces tenían una duración de vida mucho más, y sobre todo para los más pobres, creció mucho. Y éramos como beneficiarios de esta expansión del reino humano que estaba teniendo otros efectos. Y también estaba causando la pandemia, por ejemplo, en la que estamos viviendo. Pero cuando estaba utilizando... Pero lo que está pasando aquí es que los científicos estaban apuntando al hecho de que eso es un planeta conectado, es una atmósfera. Si calienta en un lugar, calienta en otro lado también. Los dióxidos de carbono viajan, aunque se lo produces nacionalmente, va a ir a otro lado y va a afectar a los demás. Entonces están subrayando el punto de que es un planeta donde la geología y biología están conectados, y es un planeta conectado, y un planeta. Pero un planeta políticamente no quiere decir un mundo, porque la humanidad sigue siendo dividida o estando dividida. Y cuando estaba reconociendo la realidad de un planeta, y los científicos estaban viendo, y así como funcionaba todos los calendarios que estaban asumiendo que era un solo planeta y lo estábamos compartiendo. Pero por otro lado, la humanidad constituye un pluriverso, todos estamos divididos, y cuando empecé a ver estas ideas de historia negativa, entonces no sé si al decir tenemos una historia universal negativa, cuando intentas incorporar eso en la historia, puede registrarse la falla de la visión que estamos desarrollando. Es decir, tenemos la historia de múltiples especies, y de repente queremos crear un mundo en el que, digamos, los osos polares se les da su espacio, y en la historia universal negativa, pueden los osos polares pueden decir algo sin pasar a ser como los seres humanos. Entonces, la historia universal europea tienen que ser como yo. Solo pueden ser universal si pasan a ser como los europeos. Y en la historia universal negativa, estás intentando hacer uno, pero la falla de pasar a ser uno también se registra. Entonces, por eso hablaba del tema catastrófico. La catástrofe nos dice que esto es un planeta. Por lo menos el planeta en el que estamos viendo es uno solo. Algunos críticos van a decir, no, pero la gente tiene diferentes ideas del planeta, etc. Pero los sistemas planetarios nos dicen que es un solo sistema. Y cuando digo un planeta, no quiere decir un solo mundo, una sola política.
Y eso es tanto una ventaja y una desventaja para los seres humanos. También quiere decir que es imposible para nosotros de seguir el calendario de acciones que estamos intentando desarrollar, porque estos calendarios salen de los científicos. Y no sé si he contestado tu pregunta. No sé si tomo la palabra ahora. Sí, dale nomás o... y después yo sigo con otra. Dale. Voy a incorporar algunas de las preguntas que ya han aparecido. Ok. Muchas gracias por su presentación. Tengo un comentario que está dividido en tres partes, un poco siguiendo o copiándole su metodología. Y primero tengo un comentario que tiene que ver con la ciencia reciente, las cuestiones éticas y las cuestiones de escala. Sabemos que el cambio climático, ¿no es cierto?, usted mismo lo ha dicho, es un wicked problem, pero hace un par de días escuchaba una conferencia de Maysa Rojas, que posiblemente usted no conoce, pero es una científica chilena de renombre internacional, y ella mostraba cómo al graficar las emisiones acumuladas versus la temperatura, existe una relación casi lineal. Para mí fue realmente un descubrimiento, me imagino cómo lo es para muchos que venimos de las ciencias sociales humanas, porque creía que esta relación existía desde la época que se empieza a conceptualizar la idea del antropoceno. Pero me di cuenta que el antropoceno es muy anterior, ¿no es cierto?, a esta evidencia de que emitimos más CO2 por la quema de combustibles fósiles y que con las concentraciones de CO2 en la atmósfera esto se traduce en un aumento de temperatura. Entonces, esta relación entre las emisiones acumuladas y el aumento de la temperatura es una ciencia que no tiene más de 10 años, dice Maysa Rojas. El primer paper es del 2011. O sea, solo tenemos 10 años de evidencia que a mayor emisión, mayor temperatura. Por ende, la gobernanza, las capacidades y las respuestas humanas necesitan ahora quizás cierta urgencia, porque quizás ya no vamos a tener esos 10 años de espera. Entonces son cambios sin precedentes, frente a los cuales hay una cierta factibilidad geofísica, de la que hablan los científicos, tecnológica, económica, dice ella, pero no existe o no está garantizada la factibilidad institucional y sociocultural. Tenemos una cantidad finita de CO2 y por ende tenemos que dejar de emitirlo. Entonces también nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que no hay un interés general en la población por, de alguna manera, enfrentar este dilema. Voy a pasar a las cuestiones éticas para ir un poco más rápido. Hay un libro de Candice Callison en la que la autora muestra cómo los conflictos relacionados con las creencias personales participan o tienen un rol muy central en las soluciones viables del cambio climático. O sea, hay cuestiones éticas que finalmente tienen mucho más relación con las cuestiones de cambio climático o con la gobernanza del cambio climático. Y aquí llega un punto, ¿no es cierto?, de que padecemos finalmente el cambio climático de manera muy desigual. Y yendo a algunos comentarios en torno a la crítica que se le ha hecho a Bruno Latour, ¿no es cierto?, sobre todo los argumentos marxistas en que se dice que Latour ha contribuido a vaciar la ecología política contemporánea de las relaciones laborales, y bueno, ese es un tema que da para mucho, pero hace un par de días Bruno Latour decía en la revista Nouvelle Obs que el confinamiento ha demostrado que nuestras sociedades tienen capacidades de cambio que no sospechábamos. El problema es saber qué queremos cambiar y crear esas posibilidades, esas nuevas formas de actuar y de construir de alguna manera la forma de actuar y de hacer las cosas. Entonces, pensar esta historia decolonial del cambio climático, y aquí viene quizás una pregunta muy general, ¿no es cierto?, pero ¿cómo puede ser abordada esta historia decolonial, ¿no es cierto?, del cambio climático en el 2021, en que en un marco como el que estamos actualmente en Chile, en que las luchas sociales, las que vivimos actualmente, conflictos de clases, ¿no es cierto?, y la importancia que cobra la vida, sobre todo frente a esta desigualdad y estas poblaciones, estos problemas sociales, digamos, que de alguna manera han sido desplazados del debate político-ambiental. Y aquí voy al último punto, que tiene que ver con la cuestión de escalas, y lo escuchaba ahora y no pude dejar de pensar en una colega que trabaja en la laguna Incacoya, en el desierto de Atacama,
y muestra cómo en esta laguna hay evidencia de metales pesados por la What's her presencia. name? Inca Coya. Inca Coya. Yeah, they work on saltpeter or something in the laguna, right? Algo sobre los pilares de... Creo que he leído algo de eso. Y en estas lagunas hay presencia de metales pesados que vienen de la minería, que está muy lejos, y que afectan a los rotíferos, que son especies microscópicas que habitan en el agua. Y dentro de estas especies, las hembras, muestra ella, su nombre es Adriana Aranguis, porque si quieren buscar sus trabajos, las especies hembras han desarrollado formas más resistentes frente a la presencia de metales pesados. Entonces, me parece maravilloso esta cuestión de escalas que usted habla, de esta vida o esta edad planetaria, y pensar en esta vida microscópica que pensamos tan frágil y que están íntimamente relacionadas. Y que la historia, desde Fernand Braudel, etcétera, etcétera, han pensado sobre esta cuestión de escala, cómo trasladar eso a esta ciencia del cambio climático actual. Thank you. Muchas gracias. Entonces, para ir a la primera pregunta, al parecer, la ciencia del cambio climático nos habla de un planeta. Pero claramente no tenemos instituciones para hacer una gobernanza planetaria. Tenemos Naciones Unidas que buscaba solucionar problemas globales, pero no planetarios. Y se creó Naciones Unidas donde uno compraba tiempo, negociaba por el tiempo, pero aún hoy en día que siguen un calendario que es para todo el planeta, las naciones se juntan y negocian sobre cuánto deberíamos tolerar de calentamiento, para que 2 grados fue una negociación política, no un número científico. Los científicos están diciendo que no deberíamos aumentar 1.5 grados en promedio, pero las naciones negociaron para llegar a 2 grados. Entonces creo que lo que es muy difícil para instituciones globales es tener un calendario que se refiere al planeta como uno solo. Y es por eso que el riesgo de fallar los calendarios de IPCC van a ser muy altos. Aún si un político dice tenemos 10 años que nos quedan, no sé si la humanidad puede juntarse como una, no todo el planeta, y quizás sea otro ejemplo, por ejemplo, de India, donde soy, los Himalayas, las montañas, tienen 8 o 9 ríos que conectan a 9 países desde Pakistán a Vietnam, pero no hay ninguna gobernanza regional que va a cuidar de las glaciares. Los Himalayas son las montañas más militarizadas del mundo por India, Pakistán y China, y están dañando a todo el ambiente en esa zona. Entonces hay un tipo de decalage o de desfase entre las políticas globales y las necesidades de gobernanza planetaria. Entonces es lo que podemos definir como una falla, un déficit institucional. Y creo que las naciones van a tener que dejar un poquito de sus poderes para ir a una gobernanza que las políticas todavía no han alcanzado. Y entonces, sí, a nivel ético, es muy importante porque la mayoría de los países son los pobres los que van a sufrir más y ya han sufrido más. Y algunas veces la escala es muy, muy importante a nivel negativo. Entonces, en la zona del delta, las mujeres que están pescando, que están en los ríos, que buscan obtener pequeños pescados con sus canastos, y el agua de mar está entrando y el agua salada está entrando, por lo tanto, por el mar,
y está afectando los órganos reproductivos de los peces y creando infecciones fungales aún en sus úteros. Y algunos médicos muy malos han llegado y están haciendo esto para ganar dinero con eso. Entonces las feministas están intentando hacer un lobby con el gobierno para regular la histerectomía. Y eso, no quiero mezclar las dos cosas juntas, pero es un problema tan importante, tiene tantos niveles y tantos impactos, y eso es para darles solo un ejemplo, para decirles cómo este tema está afectando la vida de muchos. En la costa de India, de sur, el agua es tan salada que la gente tiene que ir cada vez más lejos para tener agua fresca para cocinar. No puedes cocinar con agua salada. Entonces, esos temas son muy importantes. Y la pandemia, volviendo a lo que Bruno menciona, y lo vi hace muy poco, la pandemia nos ha mostrado muchos de sus problemas, pero la pandemia nos ha mostrado que cuando los seres humanos cuando tienen que quedarse en su casa, los ríos son más limpios, el aire es más puro, vemos más animales y pájaros. Entonces, claro que si los seres humanos se limitan, vamos a ver cosas que no veíamos antes. Pero si pensamos cómo los seres humanos pensamos, nos sentimos con mucha nostalgia sobre el pasado, y en vez de pensar en el futuro y quiero ir a Chile y verlos, me imagino el pasado como mi futuro. Y ese es el problema con el aprendizaje. El problema es que nuestras instituciones que nos dan esperanza y nos dan futuro fueron construidos en el siglo XX y fueron construidos con el consumo de combustibles fósiles. Disculpen un segundo. Lo siento. Y lo que estaba diciendo entonces es que de alguna manera Latour dice de manera muy bonita, la gente quiere los futuros que no pueden obtener. Y esto es un problema generacional. Entonces, si miran a alguien de mi edad que está por jubilarse, todo mi dinero está en las acciones de la bolsa, y si pienso los próximos 20 años de jubilación, espero que le vaya bien al capitalismo. Es ahí donde están mis esperanzas. Pero si piensas con un niño en la escuela, ellos están diciendo con otro futuro. Entonces, realmente es un problema generacional. Y algunas veces, mi colega, que ahora está fallecido, ella tenía uno sobre el optimismo cruel, que esperaba de que lo que nos iba a dañar, de hecho. Entonces, en muchos aspectos, nuestro consumo ha hecho que nuestras vidas ha evolucionado fuera de la extensión del siglo XX-XXI, y ahora nos están diciendo que ahora tenemos que restringirnos. Y no tenemos las instituciones para ayudarnos a hacer esas cosas. Entonces, voy a comprar un auto eléctrico, por ejemplo, o alguien dice, voy a dejar de comer carne. Se ve voluntario, pero necesitamos instituciones que nos ayuden a hacer esa transición. Y por eso es que las políticas son importantes, porque sin el trabajo político va a ser muy difícil hacer lo que queramos y involucrar a los jóvenes, los que todavía no han comprado en los futuros que vienen de las cosas que hicimos en el siglo XX, la gente que enfrente el futuro que realmente pertenezca al siglo XXI. Y el mensaje tiene que llegar a ellos, y ellos tienen que poder influenciar a los políticos. Tenemos que ayudarles a influenciar a los políticos para hacer cambios y crear instituciones que nos permitan alcanzar eso. Y en este momento, entre las personas con las que hablo, es todo voluntario. Alguien dice, no, voy a comprar, voy a dejar de hacer eso, o dejar de comer carne, o no voy a viajar en avión, ¿no? Pero el voluntarismo único no va a funcionar. Es ético, es bueno, pero no va a alcanzar la escala que necesitamos.
Ya, puede tomar yo un par de preguntas, profesor, que han aparecido en el chat. Espera un poquito. Voy a vincular un poco lo que estaba hablando antes. Relacionado con el tema de la responsabilidad respecto al cambio climático, ¿cuáles son los principales desafíos para alcanzar esta concepción universal de responsabilidad de la especie? Sobre todo en el actual contexto de pandemia. El libro además apareció cuando la pandemia estaba recién comenzando, así que la pregunta un poco si el desarrollo de la misma ha afectado un poco las ideas que pudo plasmar en el libro, dado que es un contexto que Well, parece poner en evidencia las yes, in a desigualdades del sense, sistema. sorry. Finish. Sí, No, please finish. desigualdad, ya, del sistema capitalista y que han aumentado considerablemente, haciendo que una propuesta como la suya a veces criticada como apolítica, justamente, por lo mismo. ¿Existen medidas concretas que usted haya podido observar en el último tiempo que permitan creer que es posible revertir de alguna manera la relación negativa para el planeta entre tecnología y la llamada carbon democracy en este contexto de pandemia? See, we would not be so many human beings without No technology. seríamos tantos seres humanos sin lo que hicimos en el pasado. Y sin la tecnología, si no tuviéramos la tecnología que nos conectara, si no pudiéramos mover comida de una parte del mundo o llevar remedios de una parte del mundo al otro rápidamente, no seríamos tantos a nivel numérico. Las sociedades indígenas apoyaban un pequeño número. En 1900 éramos como 1.600 millones y nos tomó 300 millones llegar a 1 billón. Entonces, este crecimiento es lo que los especialistas mencionan, por ejemplo, Fauci menciona y le decía a Trump y ahora Biden en sus días académicos decían de que hemos entrado en una era de pandemias donde las pandemias pueden ocurrir con más frecuencia. En los últimos 20 años, 75% de las nuevas enfermedades e infecciones vinieron de los animales salvajes. Y la razón principal tiene que ver con lo que estamos haciendo. Entonces hay dos maneras de hacer las cosas. Uno es no cortar tantos bosques y limitar, pero la manera en que tendemos a hacer es crear más vacunas. Y hay una discusión si la pandemia debería ser manejado mundialmente, dándole más poder a algunos países. Hay discusión si con los celulares pueden ser utilizados como un sistema de alerta temprana para saber dónde está ocurriendo, para no ir a ese lugar si hay una pandemia, pero todo esto está basado en pensar que los humanos van a seguir haciendo lo que están haciendo. Pero si cortamos 25% de los bosques en el mundo, vamos a estar en problemas. Y estamos, creo que en 17% ahora. Entonces, claramente, si seguimos este paso de desarrollo, entonces vamos a tener una civilización de crisis. Y las crisis van a seguir intensificándose. Y es por eso es que creo que la respuesta es política de movilizar, pero no es fácil. Como les mencioné, en India y China, donde todos comparten los glaciares, ven que están disminuyendo los glaciares, pero cada país está pensando, yo voy a solucionar eso sin compartir con otros. Entonces, en un marco global, las naciones son como Estados Unidos, están más preocupados de la seguridad, anti-inmigración, no dejen que la gente entre. Y las políticas que tenemos es lo opuesto de las políticas que necesitamos. Y como profesor, solo puedo decir eso a mis alumnos. Pero está claro que el antropoceno y el cambio climático está fragmentando el futuro humano y crea múltiples futuros. Y la gente va a tener
futuros terribles. Algunos creen que pueden solucionar para un pequeño grupo, otros piensan que va a ir a otro lado, y algunos vuelven y me critican a mí y me dicen, por ejemplo, y tengo una buena conversación con Latour con un paper donde hablamos juntos conversaciones de conflictos planetarios, donde vemos un planeta y hay múltiples planetas que los seres humanos han creado. Entonces está el planeta de Elon Musk, que Latour dice el planet exit, el planeta saliendo del planeta, yendo a otro lado. Y él tiene estos mapas, van a otro planeta que viene de la experiencia de la colonización y la descolonización, que es el sueño de emancipación, que vamos a vivir bien, vamos a vivir en una sociedad justa, vamos a tener más igualdad. Y yo digo, que logramos o no que los políticos crean en eso, vamos a seguir haciendo lo mismo cuando China o India dicen, yo quiero usar carbón porque tengo que alimentar tantas personas. Eso tiene una fuerza moral, ese comentario, esa declaración. Y tiene una fuerza moral porque a partir del siglo XIX hemos creado en este sueño de emancipación de las masas. Entonces, lo que esta crisis hace es fragmenta el futuro. Antes, todos los días seríamos todos capitalistas o todos socialistas, y eso fragmenta la narrativa. Y como estaba diciendo, la pandemia y el cambio climático vienen del mismo problema de la vacunación, pero tenemos diferentes futuros donde el futuro va a volver a ser lo que ya teníamos antes y poder hacer lo que hacíamos antes de la pandemia de la misma manera. Y creo que lo que estoy intentando decir como historiador es que muchos de nuestras políticas, ideas políticas, y lo que tú estás mencionando, vienen de desarrollos e ideas del siglo XX. Es como si no hubiésemos escuchado del cambio climático. Mientras que hemos escuchado a través de ciencia que crea un solo planeta, pero no tenemos una gobernanza a nivel planetario. Y por lo tanto, vemos fragmentos de futuro y lo que tenemos a nivel global que busca solucionar problemas. Y lo único que tenemos es Naciones Unidas, y fue creada con el supuesto que los seres humanos tenían un tiempo indefinido para salvar sus problemas y resolver sus problemas. Y si vamos a Naciones Unidas, le preguntamos cuántas resoluciones ha hecho sobre el tema de Israel y Palestina, por ejemplo. Y yo creí sobre las 80 primeras resoluciones y son todas lo mismo al fin de cuentas, porque los científicos les dicen, miren, tienen 10 años, no pueden comprar tiempo. Y seguimos comprando el tiempo. Entonces es un problema muy grande para la humanidad. Los rusos dicen, ¿cuál es la solución? Hay soluciones en el papel. Dejemos de producir carbón, por ejemplo. Y aún así vamos a tener soluciones inmediatas porque el problema de impacto climático, los efectos que sentimos hoy, es de gases emitidos en el pasado, no las emisiones que están ocurriendo ahora. Entonces, vuelvo a esa expresión que creo que Consuelo utilizó, el problema wicked problem, problema complicado, es definido algo que podemos definir, pero que no podemos resolver, porque tiene tantas dimensiones involucradas. Pero nuevamente, hay tareas y cosas que se pueden hacer y necesitamos instituciones globales, necesitamos instituciones que nos ayuden a hacer la transición. La transición no debería ser voluntaria y tenemos que poner presión sobre nuestros países cuando van a negociar en estas reuniones de COP. Tenemos que ponerle mayor presión para que hagan algo. Y eso quiere decir movilizarse, y en Europa, por ejemplo, involucraron a las escuelas, por ejemplo, en Europa, y tenemos que involucrar más jóvenes porque están enfrentando el futuro que nosotros tememos.
Consuelo, ¿tú tenías alguna pregunta o tomo yo? Ya. Hay varias personas han preguntado, y usted lo desarrolla mucho en el libro, lo desarrolla bastante, pero que tiene que ver con el concepto de antropoceno y por qué en el fondo la inclinación hacia ese y no el de capitoloceno. Capitalism. Ya. No, okay, I mean, when I started my work, Cuando empecé mi trabajo, utilicé la expresión de antropoceno y versus capitoloceno, y honestamente nunca negué el tema del capitalismo, y pueden llamarlo como quieran en realidad. Pueden llamarlo capitoloceno, pero aunque lo llamen capitoloceno, tienen que entender, es ciencia. Uno puede ser un marxista en el siglo XXI sin conocimiento de nuestros sistemas. No puede ser marxista que hable de capitoloceno sin conocimiento de nuestros sistemas y cómo estamos viviendo. Esto debe cambiar. Entonces no tengo, si quieren llamarlo capitoloceno o quieren decir econoceno, porque no estamos hablando lo que lo causó. Porque si digo que el capitalismo es culpa, ¿qué vamos a hacer con el capitalismo? ¿Vamos a votarlo y hacer una revolución? No, no en 10 años. Vamos a tener que atravesar a través del capitalismo, por el capitalismo. Pero si les da satisfacción moral decir que el capitalismo lo causó, no tengo ningún problema con eso. Pero mi punto aquí es la posición de los marxistas tiene que cambiar porque tienen que buscar otra cosa para entender el problema que no podrían leer en el siglo XXI. Tienen que ver con los sistemas. Algunas veces, sí, Marx predijo eso. Marx tenía hablado del problema climático, pero eso es como los cristianos leyendo la Biblia y diciendo que están, y yo no puedo aceptar eso. Siempre van a encontrar, los creyentes siempre van a encontrar por fe algo que fue predicho en el pasado. Bueno, Marx era Marx y cuando falleció, antes de que alguien empezó con el dióxido de carbono y el crecimiento de temperaturas del CO2, que fueron varios años después de Marx, y para que Marx había pensado en estos problemas, creo que es como en India tenemos Mahabharata y algunas personas dicen, si no está en Mahabharata, no puede ser indio, sino tiene que estar en ese texto para que que exista en el resto del mundo. Y esto es un tema de creencia realmente, no, pero es un hecho. Aún los marxistas más cercanos tienen que entender la situación y tienen que leer ciencia, atmósfera, si quieren ver el tema climático. Entonces sus posiciones han cambiado y pueden llamarlo capitalismo si quieren, pero lo que estamos intentando hacer es mirar la evidencia para decir que ya no estamos, digamos, aislados. Y uno de los geólogos, de hecho, dijo, el mundo antropoceno está causando tantos problemas, hubiese sido más fácil entender lo que estamos hablando si lo hubiésemos llamado ratocín por culpa de las ratas. Entonces lo hubiésemos entendido, hubiésemos dicho, es el hecho de que es un experimento pasado. Si en el futuro, millones de años en el futuro, algún geólogo viniese a este planeta y mirase a la evidencia en el planeta, dirían, algo ocurrió en este periodo, alguna criatura que cambió, eso es todo lo que pasó. Pero los estadistas no intentan buscar una causa. Y creo que tenemos una pregunta más, me parece, por tiempo. Aquí voy a revisar. Para hacer una vinculado con esto, o sea, si bien me parece muy clarificador la explicación que hace respecto del uso del concepto capitoloceno,
y antropoceno. Se podría decir que en el fondo la relación con la crítica marxista, que ha sido quizás la más persistente, es más bien con aquella que tiene una perspectiva un poco más, digamos, economicista, eurocéntrica o excesivamente antropocéntrica que con los postulados de Marx original, en términos morales sobre todo. Usted acaba de decir, muchas de las cosas Marx no tenía idea que empezaron a ocurrir, lo empezamos a dar cuenta después de que Marx murió. El mismo Marx y Engels le reprueban a Bauer en la ideología alemana el separar la historia humana de la natural, como si fuesen dos cosas distintas, cuando habla de la dialéctica de la historia natural y la dialéctica de la historia humana. Y sobre la cuestión judía habla justamente que le parece intolerable que todas las criaturas se hayan vuelto propiedad privada. En ese sentido, me gustaría saber si usted ve o hay una relación o ha tenido una relación distinta después de su itinerario marxista de los estudios postcoloniales a una vuelta hacia un Marx un poco más original, o el primer Marx, por decirlo de una manera. Well, yeah, I mean, particularly on... Sí, en particular, una cosa que quería decir, ese tema de otras criaturas que mencionas, es que al parecer la mayoría de formas de vida en el planeta son formas que no podemos ver con nuestros propios ojos porque son microorganismos y esos microbios son la mayoría de los sistemas de vida de este planeta. Y toda la vida que vemos son una minoría en el planeta. Y los humanos son una minoría en el planeta. Y si los virus fuesen humanos, entonces nuestro conocimiento de virus sería como una visión colonialista, porque quisiéramos controlarlos y luchar contra ellos y echarlos. Y muchos virus y microbios ni siquiera los conocemos. No sabemos, por ejemplo, de este coronavirus, por ejemplo, que ahora está esparcido, pero la gente no lo piensa cuando hablamos de la pandemia, pero la lección de la virología es que toda la tecnología que desarrollamos, incluyendo la medicina, para enfrentar a virus bacteriales, también pasan a ser un patrón de evolución para estas bacterias. Entonces, el hecho de que tenemos esta, por ejemplo, variante Delta del virus, nos dice que estamos entrando en una visión darwinista. En nuestros cuerpos han sido parte de la evolución de estos virus. Y esa es la historia de la resistencia de antibióticos. Entonces, para algunas enfermedades toma 30 veces de antibióticos de lo que necesitábamos cuando lo hacíamos en los años 40. Entonces, básicamente, todo lo que mandamos a esas bacterias también pasa a ser un camino para la evolución de esas bacterias. Y eso en sí es la historia que no podemos controlar. Podemos intentar pelear contra una bacteria o un virus, pero esta historia darwinista no podemos detenerla. Y la persona que lo mencionó muy bien fue Carl Sagan. En Margulis escribió un libro sobre microcosmos, donde hablaba este mundo de microbios. Y de alguna manera, volviendo a Marx y Engels, obviamente Marx y Engels escribieron o leyeron la naturaleza y sabían la naturaleza en la manera en que se hablaba en ese momento. Y ustedes vieron las ciencias que tenemos hoy no existían en esa época, pero por otro lado, Marx, y en particular Marx, también mencionaba de que esta civilización industrial, si era controlado social, iba a llevar a emancipación de los seres humanos. Y lo que mencionaba Marx daba a la burguesía industrial era muy rara.
y él quizás escribió hermosas frases para ese desarrollo, pero lo que él veía como una revolución industrial. Pero lo que estaba intentando criticar es la idea de que de alguna manera Marx sabía de un problema y poder pensar un problema que nadie sabía que existía en la historia en ese momento. La gente sabía de la degradación de los suelos, pero algunas veces toma esos pasajes y lo lee más profundo para intentar encontrar en Marx que era mucho más, para que él sea mucho más omnisciente, de que los seres humanos más pensadores puedan realmente tener conciencia. Está silenciado. ¿Alguien que menciona que está silenciado? Perdón, ahí sí, la costumbre. Que queríamos, antes de cerrar, darle unos minutos a los amigos de la editorial Mimesis, que editaron recientemente un libro, un conjunto de ensayos de Depeche, para que les hablen un poquito de ello, del libro, y ojalá que lo puedan adquirir, porque está muy bueno, además, y mucho material inédito en español. Muchas gracias, Patricio. En nombre de Mariluz y el mío, Raúl Rodríguez Freire, les damos las gracias por este evento, por participar de acá, de este conversatorio. Gracias a la Escuela de Historia UC. Es un gusto ver a Rafael Gaune, así sea a la distancia, viejo amigo, a Consuelo Biskupovich, que también presentó una edición del libro en español. Para nosotras es un honor haber podido publicar Clima y Capital, la vida bajo el Antropoceno, de Dipesh Chakrabarty, un autor, un historiador, un intelectual que admiramos muchísimo. Su trabajo en los años 80 en el grupo de estudios subalternos fue imprescindible, un texto de lectura obligatoria para nosotros en nuestras formaciones. Sus trabajos sobre la provincialización de Europa fueron textos claves. Luego, historias de minorías, pasados subalternos, la crítica con la Escuela Historiográfica de Inglaterra, la forma en que realizó una crítica a Hobsbawm, clave, ¿no? Y ahora ya yo diría que el trabajo de Dipesh Chakrabarty desborda el ámbito de la historia, sin ninguna duda es uno de los intelectuales más importantes para la discusión de las relaciones entre las humanidades y el cambio climático. Con su trabajo nosotros inauguramos una línea dentro de nuestra editorial que se llama Mundos por Venir. Y precisamente Mundos por Venir está afectada hoy día por la pandemia, porque hay una escasez de papel y no podemos imprimir todavía, tenemos que esperar un tiempo, porque el papel que se imprime en Chile viene de China. Yeah. Y con la crisis que hay hoy de... Claro, de contenedores. Same problem here with paper. Claro, es en todo el mundo. Y con este libro, Clima y Capital, inauguramos una serie que continúa con un libro de Jussi Parikka, se llama Antropoceno en español. Viene un libro de Anna Singh y también de Joanna Zilinska. Es una colección que viene a discutir en español cuestiones de cambio climático, y no puedo dejar de mencionar que el libro de Dipesh Chakrabarty es un libro con coraje, ¿no? Porque sin miedo usa conceptos que en el ámbito de las humanidades han sido problemáticos. Uno de esos es el de especie, ¿no? También la relación con las ciencias duras, ¿no? Con la geología, y el lugar en que ahora la literatura, la filosofía y la historia empieza a dialogar con el ámbito de la biología, la química, la física, la geología. En ese sentido es un libro que abre, digamos, caminos para quienes nos interesamos por el devenir, no solo de las disciplinas, sino también por el devenir de la historia humana. Y en ese sentido creo que también es un libro con coraje, porque también sin miedo discute la forma de vida que tiene no solo la sociedad contemporánea, sino la humanidad en su conjunto.
¿no? Y eso es lo que resulta problemático para algunas personas y que permite mantener bastante álgida la discusión sobre si es capitaloceno, antropoceno, tecnoceno y otras posibilidades. Por último, señalar que nuestros libros tienen un componente de gráfico, de diseño muy importante. Este libro en particular está acompañado con obras visuales de la artista colombiana Clemencia Echeverry, que viene trabajando hace muchos años también lo que hoy llamamos antropoceno, pero que ella viene trabajando en Colombia, desde el arte, y señalar que en América Latina el antropoceno, sobre todo en Colombia, como lo trabaja Clemencia Echeverry, se articula con violencias locales. No es solo la violencia del capital, sino que también en las violencias de las dictaduras, en Chile, pero en el caso de Colombia, la violencia de los desplazamientos, el conflicto, digamos, de la violencia en Colombia, y el extractivismo, ¿no? Entonces, el antropoceno, digamos, el cambio climático, los problemas del cambio climático, son unas formas de la violencia, o una forma de violencia que se articulan con otras formas de violencia en América Latina, y en ese sentido, el libro de Dipesh Chakrabarty nos permite pensar el tiempo profundo con las complejidades de la historia contemporánea que nosotros vivimos además en nuestras pequeñas historias y tiempos del día a día, ¿no? Así que sin más, darle las gracias nuevamente a Patricio, a las personas que nos han invitado, que han estado acá, y sobre todo a Dipesh por la confianza en esta pequeña editorial desconocida del sur del mundo, que hizo con mucho cariño y con mucho afecto un libro que para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Thank you. Thank you for publishing it. Thank you. Muchas gracias por Bueno, publicarlo. Bueno, muchas gracias Raúl, Mariluz. Bueno, y muchas gracias, profesor. Estaba justamente, creo que ayer revisando los correos, creo que fue el 2014 la primera vez que hablamos, hace mucho tiempo que estábamos tratando de organizar algo. Al principio la idea era que viniera, después alguna vez por Puerto de Ideas no se pudo. Yeah. Así que finalmente pudimos tener esta conversación que creo que fue muy, muy enriquecedora para todas y todos. Ojalá que los que les interese el libro puedan adquirirlo ahí en Mimesis. No sé si hay algún ejemplar ya, Raúl, o todavía no hay nada de nada por la crisis del papel. No, este alcanzamos a publicarlo y están Ya. libre en todas las... va a ir una primavera del libro el próximo fin de semana, y ahí vamos a estar con este y otros libros de la editorial, y está en toda la librería de Santiago en realidad, y en nuestra página web también. Súper. Vamos a estar en Plaza Inés de Suárez el otro fin de semana. Ya, buenísimo, ahí para que puedan adquirirlo. Bueno, y sin más, le agradecemos a todos, al profesor Dipesh Chakrabarty, agradecemos también, bueno, a Mimes, Instituto de Historia, y desde el Instituto de Historia UC los esperamos por una próxima sesión de residencias en Historia, así que muchísimas gracias y que estén muy bien. Thank you very much. Buenas tardes a todos. Thank you, stay well. Thank you very much. Thank Gracias, you. Dipesh. Muchas gracias. Gracias a todos. Thank you. ¿Queda grabado para verlo? Sí. Queda grabado. En español parece, creo. Y en inglés. En O sea, en ambas. inglés. Buenísimo. Ya. En inglés Oye, ya está en YouTube. La gente lo escucha por si acaso, o sea, Sí, no, sí, sí. Bueno, pero podemos contar que en inglés ya está en YouTube y en castellano lo subimos pronto con la traducción. Ya, buenísimo. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo. Gracias, Pato. Gracias, A Gabriel. ustedes, muy bien. Gracias, Chao, profesor, en Consuelo. estos momentos. Que tengan buenas tardes. gracias Gina, buen fin de Gracias. semana. Muy bien, gracias por toda la ayuda. Gracias, Gael.